Dios nunca podrá perdonar nuestros pecados y aceptarnos sin que haya sido pagado el costo total por el castigo. Lo que Dios estableció sigue vigente. La paga del pecado es la muerte. Jesús, siendo nuestro sustituto, entonces lleva el castigo por el pecado. Él es el que paga por el pecado, llevando el costo total del castigo de todos nosotros. No había razón por la cual Jesús tenía que morir. Ese es mi hijo amado. Estoy complacido en él. Él cumple con todo lo que yo espero que debe cumplirse. Está cargando con el pecado de todos, de suyo y el mío. Y esto lo llevó a que el castigo total fuera cobrado en Jesús. Allí está Jesús clavado en una cruz, pagando por la culpa de todos nosotros, sufriendo las consecuencias de los pecados de todo el mundo, siendo apartado del Padre por nuestros pecados. Qué bueno que ustedes están aquí con nosotros y nos siguen en nuestro canal. Y recuerde inscribirse, suscribirse y colocar sus notas, sus preguntas, sus comentarios y sobre todo sus likes, la manito arriba, para que esta difusión se haga mucho más grande con muchas más personas. Muy bien, vamos entonces a continuar con lo que dejamos comenzado la semana pasada, al significado de la muerte de Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 así: Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Miren la profundidad de este versículo tan tenaz, ¿no? Dice, necesitamos ser nueva creación. Aquí nos está comparando como el pan nuevo, ¿cierto? Ese pan que ellos sacaron de las casas cuando salieron de Egipto sin echarle levadura porque no había tiempo para esperar que crezca y todo lo demás, sino llevaban la masa así. Y está diciendo el apóstol aquí que Cristo es nuestra Pascua. Él es el sacrificio hecho por nosotros. Entonces, qué interesante este pasaje, ¿cierto? Es un momento maravilloso y sublime y grande porque aquí llega este evento del sacrificio de Jesús y con ello se está cumpliendo toda la historia y la promesa de lo que Dios hizo allá en Génesis 3:15 hace miles de años atrás. Hemos leído el texto que habla como que Cristo es nuestra Pascua. Por eso vamos a ampliar esto de una manera más grande, de una manera más elegante, más frondosa, ¿cierto? Para que tengamos muchos más detalles con todo lo que estamos viendo y ojalá que usted pueda participar cuando le hagamos algunas preguntas o pueda participar cuando necesitamos leer. Dice en Hebreos capítulo 10 del 1 al 4 así: Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no la presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. La sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. ¿Usted está entendiendo, está comprendiendo lo que acabo de leer? Vamos a volverlo a leer porque creo que es importante que lo leamos muy despacio porque está hablando de cosas trascendentes, de una cosa que se deja y una cosa que comienza nueva. Dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan para ofrecerle a Dios los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año. La sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. ¿Qué está diciendo en palabras más, palabras menos? Recuerde que en la ley de Moisés, con que una persona una vez al año hiciera esa reconvención, fuera a hablar con Dios allá a la carpa, cuando estaba en la carpa y después en el templo, fuera una vez al año y presentara
su vida y sus pecados delante de Dios era suficiente, una vez al año. Por eso estoy hablando aquí de ofrecer cada año, porque había gente que acumulaba todos sus pecados para ir una vez al año y tratar de quitarse los pecados. ¿Con qué? Con el sacrificio de un animal, el derramamiento de sangre de un animal, de un toro, de un chivo, de un cordero. Pero aquí dice que esa sangre de esos animales no quita los pecados, solamente los cubría. Y eso lo hemos dicho muy bien, le hemos explicado muy bien en las lecciones anteriores, para que usted, si todavía no lo entiende, vaya y repase. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en el momento de hoy? ¿Sí entendió? Llegamos al punto más importante de toda la historia. Llegamos al cumplimiento de lo que estaba escrito por los profetas y cómo debería haber padecido el Cristo por nosotros. Todo lo que Dios dijo de la Pascua de los israelitas, de cómo remediar sus pecados, de las ofrendas y sacrificios, y todo eso era solamente una manera de estar preparados para la llegada del libertador, del Salvador. El solo hecho de llevar o ir cada 8 días a la sinagoga o una vez al año hasta Jerusalén al templo, cuando ya hubo templo, o cuando iban a la carpa donde estuviera en Silo, en Gilgal, en cualquiera de esos lugares equidistantes, para que la gente pudiera llegar hasta allá, era una manera de prepararlos para la llegada ahora del sacrificio perfecto. Pero parece que estos israelitas no estaban muy preparados. Ellos hacían holocaustos y sacrificios y todo lo demás, pero no identificaron cuándo llegaría precisamente el Mesías, el Cristo, para que fuera el sacrificio perfecto. Porque todos los demás sacrificios eran perfectos, entre comillas, coloquémoslo entre comillas, en el sentido de que el animal era perfecto, pero no quitaba los pecados, solamente los cubría. Y esa es la gran diferencia de lo que estamos viendo hasta este momento. Pero déjeme, antes de seguir, darle un pequeño testimonio de lo que ha sido la vida mía antes y después del estudio de Cimientos Firmes. Espero que algunos de ustedes se animen a contar cortico, porque no tenemos mucho tiempo, cortico su testimonio de que ha sido antes y el después de este estudio hasta donde vamos. Porque ya casi vamos a terminar. Porque estamos en la cúspide, en lo más alto, ¿cierto? Estamos aquí esperando la muerte de Jesús. Ahora está todavía en la cruz, está allí, son las 12 del día y vamos a estar allí en ese momento, pero vamos a seguir algo más adelante, ¿cierto? Entonces, déjeme contarle que cuando yo conocí este estudio bíblico, yo era una persona buena, en lo que se puede llamar humanamente buena. Pues yo nací en un hogar que ya tenía principios cristianos, evangélicos. Aunque hice algunas pilatunas por ahí, no fui el terrible de la cuadra, ¿cierto? Por ejemplo, yo nunca fui a un establecimiento de mujeres, esas cosas así de prostitución, nunca he ido. Fuera de eso, fui buen estudiante, pues hasta donde yo creo fui buen hijo. Luego estudié en la universidad y pues de eso no trabajé mucho, pero luego entré a estudiar al seminario bautista y comencé a prepararme para ser un líder cristiano. Yo nunca quise ser pastor, ni quise estar en estas líderes como me encuentro hoy, pero Dios me trajo hasta acá. Entonces yo en ese momento todo era muy bien, todo funcionaba muy bien y yo sentía que estaba en una relación con Dios, pero era a mi manera. Cuando por allá en el año 2010, 2011, llegó este estudio bíblico a mis manos y yo comencé a trabajar con el estudio bíblico para mí, me di cuenta de que yo no había nacido de nuevo. Yo era muy religioso evangélico, que hacía muchas cosas muy buenas, que no cometía pecados como los demás, pero que no había nacido de nuevo. No había entendido cómo era esto de nacer de nuevo. Hasta ese momento yo estaba caminando y siendo un buen líder evangélico, pastor y consejero y mucha cantidad de cosas, pero sin tener la convicción de estar en la familia de Dios. Este estudio, como usted lo ha estado participando en estos tiempos, me mostró que necesitaba nacer de nuevo. Humanamente y comparándome con otros, yo era demasiado bueno. Y tal vez eso me hacía sentir como un poquito superior y picándomelas, como decimos acá coloquialmente en Colombia, ¿cierto? Me creía que sí, pero resulta de que no. Estaba destituido de la gloria de Dios porque no había entendido
el plan de Dios para mí. Y como era tan bueno o relativamente bueno, pues el perdón de Dios no era como tan grande para mí, porque al fin y al cabo yo no era tan malo. Y todo eso cambió cuando entendí a esa manera de Dios y pude confiar en lo que Él dice y en su máxima convicción, en la máxima convicción que tengo ahora, de que la máxima provisión de Dios llegó para mostrarme el camino verdadero. Y en ese momento fui nueva criatura. Yo no me acuerdo cuándo fue ni cómo fue, porque ya sabemos que cuando creemos llega el Espíritu de Dios y hace y somos nuevas criaturas. No tengo fecha, no tengo, pero sé cuándo comencé el estudio bíblico, pero no sé cuándo Dios me llevó ahora a ser parte de su familia. Y aquí estoy. Antes, ¿a quién yo le contaba algo de Dios? A nadie. Y era el pastor. Y yo daba cursos de evangelización y no sé qué, pero yo no hacía nada. Ahora, todo lo que hago, todo lo que vivo, es por aquí. Contándole a los demás lo que Dios ha hecho por mí y contándole lo que Dios hizo por toda la humanidad para que tenga ahora una convicción y una visión más grande, cómo Dios quiere que estemos nuevamente en esa relación con Él. Bueno, no quiero hablar más porque espero que algunos de ustedes ojalá puedan contarnos, si desean, cómo estamos con el antes y el después de este estudio hasta dónde vamos. ¿Alguien se anima a contarnos? Muy bien, escuchar lo que Dios ha hecho por todos nosotros es muy importante, pero vamos a mirar algunos puntos, unas premisas muy fundamentales. Número 1, hemos llegado, como ya dije, a la parte esencial, la más relevante, lo máximo, lo culminante del mensaje de Dios. Pónganle mucha atención a lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Aquí está la salida, la salvación. Lo que Dios ha provisto para liberarnos del dominio del pecado y de la muerte ya está en ejecución. Porque quien vive y practica el pecado es esclavo del pecado y está bajo el poder de Satanás. Nosotros, como lo que hemos escuchado, hemos pasado ahora a ser nuevas criaturas. Por lo tanto, si usted ha confiado en lo que Dios es y lo que dice su palabra, es nueva criatura, y si todavía no siente eso, va a pasar un momento dado cuando pase ese Espíritu de Dios, ese viento espiritual, y lo haga o la haga nueva criatura. Número 2. Dios nunca podrá perdonar nuestros pecados y aceptarnos sin que haya sido pagado el costo total por el castigo, que es lo que también no sabíamos antes. Nosotros pensábamos que porque nos arrepentíamos o confesábamos o hacíamos algunas cosas, con eso era suficiente, pero eso que hacíamos no cancelaba el costo total de la paga del pecado. Por eso es que teníamos que hacer y hacer y hacer cosas. Y tal vez usted hasta ahora se está dando cuenta de eso, entonces tengan mucho cuidado. Porque lo que Dios estableció sigue vigente. La paga del pecado es la muerte. ¿Cierto? La separación eterna de Dios, aunque ya nacimos así, pues tenemos la opción de que eso cambie, pero si no reconozco que cuál es el costo del pecado y quién lo tiene que pagar, entonces ahí no va a pasar nada. Recordemos que no solamente la muerte física entró cuando Adán y Eva cometen el error tan grande que cometieron, sino que esa separación eterna nos va a llevar a la ubicación del sufrimiento eterno, porque recordemos que al estar separados de Dios estamos en el otro lado, estamos con Satanás, porque solamente hay dos formas de estar, o en la familia de Dios o en la familia de Satanás. Y infortunadamente todos nacimos en la familia de Satanás, que la gran mayoría de la gente no sabía eso tampoco. Por lo tanto, la única manera que podríamos salir de esa condición era que Jesús tomara nuestro lugar delante del Padre, el lugar suyo y mío y de cualquier persona. ¿Sí? Jesús, siendo nuestro sustituto, entonces lleva el castigo por el pecado. Él es el que paga por el pecado, llevando el costo total del castigo de todos nosotros. ¿Sí? Es la única manera, aunque parezca muy cruel, pero así es la manera de Dios, y pues a rato no es lógico, pero como ya sabemos, Dios nunca ha sido lógico. Solo así se satisfizo la infinita justicia de Dios. Jesús tuvo que pagar el pecado de cada uno de nosotros. No era el pecado propio de Él porque Él no tuvo. Él es perfecto. Porque recordemos que cuando fue bautizado, no lo vimos esos detalles, pero usted lo puede leer allí en Mateo 3.
Cuando Jesús fue bautizado y estaba saliendo del agua, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él estoy complacido. O sea que no había razón por la cual Jesús tenía que morir o pasar por ese suplicio que pasó o que está pasando, porque todavía no estamos allí en la crucifixión, ¿verdad? Pero antes de eso estaba mostrándose el Padre diciéndole: ese es mi Hijo amado, estoy complacido en él. Él cumple con todo lo que yo espero que debe cumplirse. Como Jesús nunca pecó, por eso él podría ofrecerse a pagar al Padre el castigo de usted y de mí. Él es el sacrificio perfecto. Cuando Adán pecó, quedó establecido que la forma de perdonar los pecados era por medio de un corderito puro, sin defecto, pero realmente no quitaba el pecado, sino que simplemente lo cubría. Ese sacrificio que se hacía ya simbolizaba que remediaría el pecado, y por eso tenía que ser perfecto el animalito para dejar claro de que vendría alguien, porque ya estaba la promesa de Génesis 3:15, que vendría alguien a cumplir en perfección esto que se estaba simbolizando en el animalito perfecto también. ¿Sí? Recordemos el sacrificio de Abraham que iba a hacer con Isaac. En el momento que Dios impide el holocausto, el Señor mismo provee un carnero sustituto que estaba trabado en la zarza para que su cuerpo no estuviera mal, con ninguna herida ni algún defecto, ¿cierto? Porque, ¿qué pasaba? Tenía que estar sano y perfecto. Pero recuerden, ese carnero fue sustituto de Isaac porque Isaac no era perfecto. Entonces no podía ser de sacrificio de la parte del sacrificial que se iba a hacer allí, porque Isaac es un humano imperfecto, no podía satisfacer la justicia de Dios. Toda ofrenda debe ser hecha con la perfección que Dios exige. Por eso allí hay un sustituto. Isaac no cumpliría los requerimientos de la justicia de Dios, aunque de pronto Abraham tenía la intención de obedecer a Dios hasta el máximo, ya sabemos. Si usted no conoce la historia, le invitamos a que revise las lecciones anteriores para que tenga esta cosmovisión tan importante. Pero ahora tiene un detalle muy importante, ¿cierto? Ese animal sustituto era importante porque no tenía defecto, estaba perfecto para poder cumplir con el requerimiento de Dios en ese momento histórico con Abraham e Isaac allá en el monte Moriah. ¿Estaba Jesús perfecto para Dios? Sí. Toda su vida fue perfecta. Él podría ofrecerse para Dios para recibir el castigo de cada uno de nosotros en una forma de sustitución. Él podía satisfacer los requerimientos de la justicia de Dios porque Él está cumpliendo con cada una de las cosas por las cuales vino acá. Por eso vamos a ver algo que todavía nos falta en la crucifixión de Jesús. Allí en el capítulo 15, versículos 33 al 34 de Marcos llega y dice: al llegar al mediodía, a las 12 del día, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Una oscuridad tremendamente grande. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabatani. Pero ¿por qué Jesús hizo esa exclamación? Si siempre obedeció, se mantuvo haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué ahora el Padre lo separa y lo deja solo? ¿Por qué le está diciendo, reclamando, ¿por qué me dejas solo en este momentico? Porque allí, en ese instante, Dios, el Padre, estaba cobrando los pecados de todos nosotros y de cada uno de nosotros en el cuerpo de Jesús. Allí en la cruz estaba llevando toda la carga del costo y del peso del pecado de toda la humanidad. Y ya sabemos que en la presencia del Padre no puede existir nada de maldad, nada de pecado. Y en ese instante hay esa separación cósmica, espiritual, maravillosa, difícil para Jesús, porque siempre ha estado confiando en el Padre, pero ahora está cargando con el pecado de todos, de suyo y el mío. Y esto lo llevó a que el castigo total fuera cobrado en Jesús. El costo total de lo que es la paga del pecado se está cobrando en Jesús.
Allí está Jesús clavado en una cruz pagando por la culpa de todos nosotros, sufriendo las consecuencias de los pecados de todo el mundo, siendo apartado del Padre por nuestros pecados. Por eso llegó la oscuridad, por eso llegó ese momento tan terrible, en ese momento de 3 horas, donde esa sensación de soledad de Jesús es lo más grande que puede existir. Allí estaba pagando el castigo eterno que lo separaría eternamente a usted y a mí de Dios. Ahora tenemos todos esa bendición de que Jesús es el sustituto, el que se colocó en el lugar suyo y mío. Porque ninguno hubiéramos resistido el asunto. Primero porque no somos perfectos. Entonces nunca llegaríamos a la expectativa de la santidad de Dios. Y segundo, ¿qué podríamos ofrecerle a Dios que Él ya no lo tenga o que Él no sea? Nosotros somos criaturas. En cambio Jesús es Dios mismo. Es interesante todo esto, ¿cierto? Todo lo que Jesús hizo para que toda persona, sin ningún costo, sin tener que hacer esto o aquello, vaya, venga, cante, lea, pares en las pestañas de dinero, no sé qué. No, es solamente por creer pueda ser perdonada y aceptada por Dios. Cada persona que haga eso. Ser adoptado como hijo, solo el que está de acuerdo con el Señor. Y escuche bien esto porque es muy importante. Estar de acuerdo con Dios es reconocerme como pecador y que no puedo hacer nada por mí mismo, nada por usted misma, por usted mismo, usted que está aquí en nuestro canal, para acercarse a Dios y que ser aceptado por Dios para entrar en su familia. Eso es estar de acuerdo con Dios. Y también estar de acuerdo con Dios es que se confíe en el sacrificio y la sangre de Jesús en la cruz. Ese estar de acuerdo con Dios tiene dos caras. Una, reconocer nuestra condición pecaminosa y separados de Dios, y reconocer el regalo maravilloso de Dios en Jesús. Eso es estar de acuerdo con Dios. No le puede olvidar. Escríbalo ahí con rojo. ¿Sí? Con ello trajo las consecuencias. Con la muerte física llegó porque Adán, dejó de creerle a Dios. Comió el fruto prohibido y entró la muerte física. Entonces, ahora Jesús tiene que pasar también por la muerte física, porque es parte de la consecuencia del pecado. El que era eterno se encarnó para poder pasar por la muerte física, para poder hacer el trabajo de ¿qué? De pagar con muerte lo que debería ser pagado, porque la paga del pecado, ¿cuál es? Correcto, la muerte. También la posibilidad de ir al infierno que Dios ha hecho para Satanás y sus seguidores, ahora queda abolida cuando usted pone su confianza en el sacrificio y sangre de Jesús en su lugar, en mi lugar. El pecado tiene que ser pagado y por eso Jesús tuvo que ser separado del Padre en ese instante. Jesús tuvo que cancelar el valor completo del costo por el pecado. Y por eso Él pagó por usted y por mí. Y aquí tenemos una secuencia del suplicio físico que tuvo que pasar. No había ninguna otra forma. Era la forma como se podía y la única forma de pagar. Sufriendo esa separación de Dios dolorosa y cruel, físicamente y espiritualmente también. Cuando Él grita, Dios mío, pero me siento solo, me siento aparte. Por eso repetimos el versículo a esa misma hora. Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús fue clavado en la cruz, su sangre se derramó. Así que los animales inocentes que se habían ofrecido antes ya no tenían sentido. Tenían sentido en la manera en que podían recordar o tener presente lo que vendría más adelante en el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Recordemos que los tres elementos eran indispensables en cualquier relación con Dios hasta el día de hoy: fe, sacrificio y sangre. Cuando la sangre de Jesús brotó en forma similar a aquellos animales, estaba cumpliendo precisamente con dos de esos requerimientos: sacrificio y la sangre.
Dios había dicho, si alguien viene a mí, necesita un sacrificio de animal inocente, dejar brotar su sangre. Y eso es lo que pasó precisamente con Jesús. Lo dijo él sabía que su Hijo, el Salvador, derramaría su sangre para pagar, para borrar los pecados de todo el mundo, ¿cierto? Ya hemos leído por allá Juan 3:16. En Egipto, cuando iba a suceder la muerte de los primogénitos para los hebreos, Dios les da a cada familia que debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo para evitar que sus hijos mayores varones murieran. ¿Cierto? Usted ya conoce esas historias. Si no, le invito a que pase a las narraciones anteriores y ojalá tenga la secuencia para que pueda entender todo lo que hemos dicho hasta acá. Con solo poner el cordero amarrado en la puerta, allá en el momento histórico de Egipto, los israelitas, no pasaba nada. Tenía que sacrificarse y recoger esa sangre y pintar el marco de la puerta de esa familia, de la casa, para que así fueran librados de la muerte de sus hijos mayores. Asimismo, con la sangre de Jesús es el día de hoy. Ya no somos liberados de la muerte eterna y del castigo eterno por hacer cosas por nosotros mismos. Nunca fue así, ¿cierto? Ahora es por la sangre de Jesús. Solo la fe, siguiendo las instrucciones de Dios el Señor, confiando en su palabra, en obediencia, tendremos la garantía de que estamos untados por creer de la sangre de Jesús como que fuéramos el marco de la puerta de allá de los israelitas. Solo con la sangre de Jesús somos liberados de la muerte eterna y del castigo eterno. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. El versículo 37 que estamos leyendo allí en Marcos, ¿verdad? Aquí el Señor muere, pero el escritor de Marcos no nos dice qué fue lo que Jesús dijo con su último grito antes de morirse. Pero otro evangelista, el evangelista Juan, sí nos dice qué pasó. Entonces vamos a ir a Juan para entender qué fue lo que gritó Jesús en ese momento. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice, entonces cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús pronuncia aún con el último esfuerzo, consumado es, o tal vez la palabra en arameo, tetelestai, que tal vez queda más fácil de decir. En ese momento ya el último aliento de Jesús. Después de haber pagado el costo total del pecado por la muerte eterna de la humanidad, pronuncia las palabras consumado es. Tetelestai. ¿Qué significa la palabra consumado es? La palabra consumado es nos dice que Jesús está usando este término que es económico. En aquel momento histórico se hacían muchos negocios y entonces a veces la gente quedaba debiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía un documento en un papiro, ¿cierto? Y se partía en la mitad y se le daba la mitad al que compró y al dueño del que vendió, mostrando de que todavía no se ha saldado toda la cuenta. Cuando llegaba por segunda vez y pagaba todo lo que había adquirido, entonces el dueño le pasaba la otra mitad del recibo, del papiro, y decía tetelestai, o consumado es, o sea, no debe nada, ha pagado todo. Jesús está ahora tomando esa palabra económica, esa manera económica como se hacía, para dejar claro que su obra, su tarea, lo que vino a hacer a este mundo, está cumplido y terminado totalmente. El costo que había que pagar se pagó totalmente. El pecado está ahora pagado por toda la humanidad. Jesús con su obra fue el pago perfecto ante el Padre por los pecados suyos y míos. Entonces esa palabra tetelestai o consumado es, significa que Dios mismo está pagando por el pecado de la humanidad, o sea, por el pecado suyo y el mío. Dios mismo. No había otra manera, porque en la creación nada podía cumplir el estándar de la santidad y la justicia de Dios. Y aquí yo le pregunto, como le dije por allá otra vez en otra lección, ¿será que Dios es bueno?
No se había podido dejar a la deriva, simplemente, hagan lo que les parezca, hagan con el mundo lo que quieran, pero no. Él tomando la iniciativa, porque Adán y Eva no fueron a pedir perdón, Adán y Eva no fueron a buscar a Dios, ellos se escondieron. Pero el que toma la iniciativa de Dios y hace semejante pronunciación de esa promesa maravillosa, Génesis 3:15, y aquí está consumándola. O sea, está diciéndole, se acabó la promesa, está cumplida completamente. Está diciendo que Jesús ha terminado su obra tomando el lugar suyo y el mío en la cruz, porque era el único que lo podía hacer. Un ser inocente cubriendo el costo del pecado de cada persona, que somos malos. Recuerde que maldad es hacer las cosas a mi manera. Jesús ya pagó. Ahora Dios, el Señor, le perdona a usted y a mí y a toda persona que se pone de acuerdo con Él y confía en el sacrificio, sangre y muerte de Jesús. Se pone de acuerdo con Dios en que es pecador y confía en fe en el sacrificio, sangre y muerte de Jesús. Ya le aumentamos uno. Antes era fe, sacrificio y sangre. Ahora tenemos uno más, que es fe que colocamos los humanos y el sacrificio, la sangre y la muerte de Jesús. Así como la gente confiaba que con solo mirar en fe la serpiente de bronce, después de haber sido mordida por una serpiente allá en el desierto, se sanaba, así mismo ahora, mirando en fe y aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz, que es el pago por el pecado suyo y mío, somos salvos. Si usted no reconoce la historia de la serpiente de bronce, otra vez le invitamos a que revisen nuestras clases anteriores. Solo con ese sacrificio de Jesús es como podemos ser librados y limpiados del pecado y sobre todo librados del pago, que es la muerte espiritual eterna. El pago del costo por el pecado es la muerte de Jesús que realizó en nuestro lugar. Es la salvación que Él hizo por cada persona. La muerte es el castigo, el pago, pero Jesús lo hizo en forma de sustitución. Nos quitó del lugar y se puso Él para liberarnos de la muerte eterna. Así de sencillo. No cabe en la lógica, correcto, pero es así. Por eso es en fe, porque no se puede comprobar hasta que no se puede vivir. Y ustedes que están escuchando la clase y ustedes también que están en nuestro canal, que ya han pasado por esto, sabemos que es la verdad, porque se siente esa presencia de Dios en y con nosotros. Si usted todavía no tiene eso, le invitamos a que piense en que es en fe, no en lógica, no en conocimiento, sino en fe, que es importante. Volvemos a Marcos entonces, porque sigue contándonos, después de que Jesús gritó fuerte y expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Recuerde que Jesús estuvo 6 horas en suplicio, de las 9 hasta las 3 de la tarde, ¿cierto? 6 horas ahí en una situación de dolor, de sufrimiento. Y cuando ya Él grita, tetelestai, en tus manos entrego mi espíritu, y baja la cabeza muriéndose, en ese instante se rompe esa tela gruesa, que era como de 8 centímetros de gruesa, de arriba a abajo. Allá en el templo, está lejos, tan lejos de donde está Jesús crucificado, el templo está lejísimos. Pero recordemos que en el templo o en el tabernáculo, ¿cierto? Esa tela dividía dos lugares, el lugar santísimo y el lugar santo. ¿Por qué? Porque eso restringía la entrada a cualquier persona al lugar de la presencia de Dios, que es el lugar santísimo, y al lugar santo sí podían entrar los sacerdotes y los humanos, digámoslo así. Pero ahora se rasga, se rompe de arriba a abajo. ¿Para qué? Pero antes de saber para qué, ¿quién lo rompería? ¿Por qué se rasgaría eso de arriba a abajo? Eso tenía como 13 metros de alto. ¿Quién estaría por allá arriba para tratar de romper eso? No. ¿Quién quitó la separación entre los lugares? Pues obviamente usted ya lo ha contestado, Dios mismo. No pudo ser un humano. El Señor nos dio
ahora el paso libre al lugar santísimo por el sacrificio de Jesús, su amado Hijo. Dios hizo la provisión para que cada persona tenga ahora acceso a la presencia de Dios mismo sin ningún impedimento. Recuerde que solamente entraba una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote. El único que pudo entrar muchas veces cuando necesitó y quiso fue Moisés. De resto, nadie más ha podido hacer eso. Hasta ese momento que se rompe de arriba a abajo y queda abierta la posibilidad para que toda persona entre a la presencia de Dios. Tenga acceso directo a Dios sin intermediarios. Ya los animales no sirven. El sacerdote tenía que entrar con una vasija con la sangre del animal y rociar hacia el altar y hacia ese velo y todo lo demás y hacer toda una serie de rituales y una liturgia muy interesante. Pero con la ruptura de este velo, Dios dice, no hay necesidad de sangre de animales más. No tienes para qué hacer sacrificios de ninguna clase, ni de animales ni de otra cosa, porque la gente hoy hacemos muchos sacrificios. Voy a sacrificar, no como carne por tantos días, no voy a tal parte, no sé qué, dejo de tomar el juguito de no sé cuántas. Bueno, todo el mundo hace hasta ayuno de teléfono, ¿no? No voy a utilizar el teléfono por 2 días. No sirve de nada, nada de eso. ¿Por qué? Porque no sirve para llenar la santidad, los requerimientos de la santidad ni de la justicia de Dios. Pero esto sí, porque hace que eso que impedía que cualquier persona pasara a ver la presencia de Dios ahora ya no existe. Se acaba de romper de arriba a abajo. Ya su Hijo llenó los requisitos y por eso ahora Jesús nos da la oportunidad de poder pasar al Padre sin ningún problema, solamente por creer y por confiar en lo que Dios dice respecto a nosotros. Recuerde que necesitamos estar de acuerdo con Dios. Sí. Que el pago por el pecado ya está hecho, que no necesitamos hacer nada más sino creer y que no tendremos la oportunidad de estar en el fuego eterno para lo que fue hecho. Todo gratis, por gracia. Gracia significa un regalo que usted no merece. La palabra gracia significa eso. Dios nos está regalando a usted y a mí algo que no merecemos. ¿Pero por qué? Porque Él es amor, porque Él no quiere que su máxima creación, los que tenemos la imagen y semejanza de Él, vayamos a un lugar que no fue preparado para nosotros. Por eso está dando la oportunidad para cada persona. Un regalo. Solo hay que creer a la manera de Dios. Es decir, estar en fe aceptando que el sacrificio y la sangre y muerte del Cordero que quita el pecado del mundo, que se llama Jesús, ya sucedió. Que es el regalo para usted y para mí. Un regalo que no tenemos que buscar en el sentido de que por lo que yo haga es que lo voy a lograr. Buscar en el sentido, sí, de tener nuevamente esa relación con Dios que se perdió. Tener esa paz, esa motivación de vida totalmente diferente, como muchos de nosotros ya la tenemos y escuchamos ahora lo que decían algunos. ¿Cierto? Maravilloso. Todo lo que vimos refleja la provisión de Dios. Aún Él, lo que hemos visto en el Antiguo Testamento y acá, dando a su propio Hijo para pagar por los pecados de toda persona. Ahora recuerde, Dios es omnisciente y omnipresente. Dios no puede ser burlado. Su palabra nos dice que cada uno debe pagar con la vida por los pecados que hemos cometido. Y eso nos llevaría a una muerte eterna e ir al infierno, para estar allí eternamente. Pero Dios ha dicho, yo no quiero que eso suceda, voy a dar una provisión. Voy a dar algo que sea obviamente grande y que complete todos los ítems, todos los requerimientos para que nadie vaya allá. Solamente necesita creer. Por eso Dios mismo proveyó, ¿cierto? Esto que estamos contando en esta noche. Para que la creación, oiga, la creación en total, volvamos a estar como en el principio. Solo confiando en la máxima provisión que Dios ha dado para nosotros, su propio Hijo. Él, Jesús, cumplió al pie de la letra y cuando ya hubo terminado dijo, he completado todo.
consumado es. No hay nada más que hacer. Si usted escucha que usted debe creer en Jesús o creer en el sacrificio, sangre y muerte de Jesús, pero tiene que hacer otras cosas, cuidado, porque ya Jesús dijo, no tiene que hacer nada más, porque ya está completo el pago. No tienes que hacer nada más, sino confiar en lo que ya está hecho. Sacrificio, sangre y muerte de Jesús. Ahora te toca creer. Creer. ¿Estamos? Todo está listo. Solo falta que nosotros creamos en ese sacrificio y se reciba en fe ese regalo. Recordemos nuevamente nuestra condición en la parábola del sembrador, de las tierras junto al camino, los pedregales, los espinos, la buena tierra. Ahora cada persona está en la oportunidad de revisar qué tierra es y en forma individual también decir, Señor, necesito que trabajes más en mi tierra, porque tengo una tierra muy dura, que es la que está pisoteada junto al camino. O tengo poquita tierra porque tengo muchas piedras, muchos pedregales, muchas cosas. O tengo tantos afanes en la vida que ahogan mi vida. Estoy pensando en demasiadas cosas y tal vez la atracción que me hacen por ahí del dinero y una cantidad de cosas me afecta. Por eso hemos trabajado durante estos meses picando la tierra en su corazón con esta palabra de Dios para que usted pueda tomar una decisión. Pero vaya, aquí no termina todo. Sigamos. Entonces tenemos ahora las preguntas de reflexión. Vamos a ver entonces si usted nos puede ayudar un poquito. Antes de hacer la primera pregunta, ¿cómo se sienten con esta clase? La importancia de la muerte de Jesús. ¿Algún comentario antes de hacer las preguntas? Entonces vamos a las preguntas. Número 1. ¿Qué relación podemos encontrar entre lo que le pasó a Abraham e Isaac y la crucifixión de Jesús? ¿Cuál es la relación? La relación entre lo que pasó con Abraham e Isaac, con Jesús, es que allí hubo un sustituto. En la ejecución de aquel sacrificio que iba a hacerse allá en el monte Moriah, hubo un sustituto. Se baja Isaac de la leña y se pone el animal que está sin defecto. Y acá con nosotros es exactamente lo mismo. Fuimos quitados nosotros, los humanos, y ahora se pone Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la relación que hay entre las dos narraciones. Que hay un sustituto, uno para librar a Isaac de la muerte y además Isaac no cumplía con los requerimientos de lo que implica la ley de la justicia y la santidad de Dios. Y para nosotros tampoco podíamos estar en esa cruz porque no cumpliríamos con los requisitos de esos dos atributos del Señor, pero Jesús sí los cumple porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. ¿Qué relación podemos encontrar entre la Pascua de Éxodo 12 y la crucifixión de Jesús? Muy bien, correcto. La relación que hay entre los dos episodios de allá de la Pascua y la crucifixión de Jesús es que es un cordero que es sacrificado y que derrama su sangre, y la sangre es la única señal para que haya allá en el momento histórico salvación para los hijos mayores, varones, y ahora salvación para todo aquel que cree. Esa es la relación que se encuentra en esos dos episodios también. Por eso la importancia de estudiar todo lo anterior. Y si usted no ha ido por allá, por favor, le invito a que comience con la lección número 1 para que tenga toda una secuencia y ahora tenga esta cosmovisión de una manera muy espectacular. Número 3. ¿Puede el sacrificio de un cordero u otros animales quitar el pecado si se confía en ello? Bueno, creo que la respuesta unánime de todos es no. Ya hemos estudiado suficiente para tener clara esa respuesta. Es no. Nada de lo que sea el sacrificio hecho por nosotros satisfará, llenará la santidad y la justicia de Dios. Por eso, si hacemos cualquier sacrificio, pueda que no sacrificamos un animal, pero usted hace sacrificios de dejar de comer, bueno, no sé qué sacrificios hace, no se le sirve para nada. Entonces, por favor, no haga eso. No gaste tiempo
en aquellas cosas que no sirven para satisfacer la santidad y la justicia de Dios, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los animales porque es lo que hemos estado estudiando durante todos estos meses, pero hoy en día que no tenemos el sacrificio de animales, usted tiene la idea de sacrificar algunas cosas. No haga eso, pierde su tiempo, por favor. No lo haga por ahí. ¿Puede una persona hacer buenas obras para agradar a Jesús y con ello ser perdonada por sus pecados? Imagino que la respuesta de todos en su mente fue no. Otra vez, porque no es porque sea muy bueno o porque haga cosas muy buenas, porque de pronto sacrificio no hace, pero de pronto sí hace cosas muy buenas, es altruista, le da a comer a los pobres. Acá en Cali hay mucha gente que sale por las noches a darle a la gente de los indigentes y de los que consumen droga chocolate y café y pan y todo lo demás. Eso está muy bien, pero eso no satisface, no llena los requisitos de la justicia de Dios. Entonces, no es ni por sacrificios ni por actos altruistas o de bondad que vas a alcanzar una relación con Dios. Por lo tanto, hágalo porque está bien, que le lleve comida al hambriento y, bueno, todo lo que se pueda hacer bueno está bien, pero no va a cumplir con los requisitos de la santidad ni la justicia de Dios. Téngalo claro. ¿Sí? Si lo está haciendo únicamente por eso, creo que se va a desanimar, pero no, síganlo haciendo porque qué bueno llevarle comida al que la necesita, o una medicina, o no, lo que sea, pero que eso es muy bueno, pero téngalo claro, no va con eso a lograr que Dios lo tenga en cuenta para nada. Lo único que Dios va a tener en cuenta es que usted confíe en el sacrificio, sangre y muerte de Jesús que vamos a ir. Por favor. Muy bien. Número 5. ¿Qué significa la palabra consumado es? Consumado es significa todo está cancelado. O sea, no debe nada, no hay deuda, no hay que pagar más. ¿Sí? Eso significa la palabra consumado es. Como ya lo explicábamos, lo repetimos, es una palabra que se utilizaba para cuestiones de negocios. Yo iba a la tienda de Heidi, por ejemplo, y compraba 50 bultos de trigo, pero solamente llevaba la mitad del dinero, entonces se hacía un recibo, se partía la mitad de ese papiro, y cuando yo regresaba a pagar lo que le debía, yo recibiría la otra parte del recibo y ya tenía el recibo para tenerlo completo, y decía el dueño, el expendedor, en este caso, consumado es. No me debes nada. Todo está completamente pagado. Entonces, por favor, no se le olvide eso. Jesús pagó completamente por el pecado, por la paga del pecado. Y fuera de eso sufre la paga del pecado, que es la muerte. Tiene que morir. ¿Sí? Entonces, el pago por el pecado está hecho. No entren en esa onda o en aquella forma en que lo invitan a que tiene que hacer esto, a que es más allá, que no sé qué, porque si no hace eso le quedó faltando cosas. No, Jesús dijo, ya el pago por el pecado está completo. No tiene que agregarle nada más, no tiene ninguna deuda. Confía en que yo ya pagué por usted. Serían como las palabras precisas para nosotros. Número 6. ¿Por qué Dios rasgó el velo del templo de arriba abajo? Qué interesante, ¿no? Era una separación. El velo que está en el templo o en el tabernáculo antes era una separación entre la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Y si usted quiere saber qué había allá, que se llama el cofre o el arca de la alianza o el testimonio, le invitamos a que mire las lecciones anteriores. Pero estamos hablando de los utensilios, de lo que había allí en el templo o en el tabernáculo, que significaban la misma presencia de Dios. Por eso estaba con ese velo para hacer esa división. Y ahora se ha roto de arriba a abajo para que haya acceso total, sin restricciones, a todo aquel que cree, que confía en el sacrificio, sangre y muerte de Jesús. Ahora tiene acceso directo al Padre sin intermediarios, sin restricciones. Y eso es lo más maravilloso que puede pasarle a toda la humanidad. Es lo que me pasó a mí, que tal vez le está pasando a muchos de ustedes o le va a pasar a usted que todavía está allí en la duda, en la transición. Ponga su confianza en Dios, póngase de acuerdo con Dios y veremos qué va a pasar en su vida.
Ahora, no hay ninguna razón por la cual no podamos estar cerca de Dios. Por último, de los elementos para la salvación, fe, sacrificio y sangre, ¿qué nos queda después de la crucifixión de Jesús? ¿Qué elemento queda faltando después de la crucifixión de Jesús? Si Jesús ya hizo su parte, ¿qué parte nos corresponde a nosotros? Para decirlo de otra manera, la misma pregunta. Nada más fe, creer y confiar. Esas tres palabras son sinónimos aquí. Fe, creer y confiar. ¿Sí? Porque mucha gente cree pero no confía. Y aquí sería, fe significaría creer y confiar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es la única forma de que ese sacrificio, esa sangre y ahora la muerte se hacen beneficiosos para todo aquel que cree, el que pueda confiar en esa forma en que Dios ha abierto la puerta para cada uno de nosotros. Ok, si no hay más comentarios, entonces recuerden suscribirse a nuestro canal, colóquenle likes cada vez que abra alguna de las lecciones para que se vuelva más viral este anuncio, lo que Dios quiere para la humanidad. Y si Dios nos permite la vida, nos vemos el próximo martes. Que no se la pierda, porque vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús, que es bastante importante. Entonces, nos vemos. Chao.